Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros en esta oportunidad para hablar finalmente de la película La Ola, dirigida por Sebastián Lelio y protagonizada por Daniela López. Esta película es bastante compleja de charlar porque estamos hablando de un producto que hace mucho tiempo no llegaba a cines chilenos. Estamos hablando de una película que es musical, de una alta producción, pero que también está tocando temáticas sumamente resonantes, en este caso las marchas feministas del año 2018. Entonces, con todos estos ingredientes es prácticamente imposible no sentirse un poco abrumado a la hora de aproximarse a la experiencia. Y por lo mismo, les adelanto de inmediato que el visionado que yo tuve en salas de cine fue absolutamente estrambótico. Habían momentos en donde yo no sabía ni siquiera lo que estaba viendo, dejándome llevar por las imágenes, la música, las intenciones, hasta los minutos finales. De eso estamos hablando. Ante esto, voy a dividir mi comentario en tres grandes secciones que básicamente representan un poco lo que yo sentí al terminar de ver la película. Tres grandes secciones de las cuales definitivamente se puede hablar bastante. Para empezar, yo creo de partida y como base que esta es una película provocadora. Esa es la palabra a la que yo quiero llegar. La película constantemente quiere provocar. Por momentos te ríes, por momentos te asombras, por momentos te impactas, por momentos te sientes incluso con vergüenza ajena viendo las imágenes, y todo eso en conjunto hace que la película constantemente quiera sacar una reacción genuina del espectador. Y ante esto, yo simplemente aprecio que tengamos una propuesta como esta en salas de cine, que tengamos una película chilena de alto presupuesto que no deje indiferente y que por el contrario, dentro de una misma escena, provoque todo tipo de emociones. Porque no les miento, mientras yo veía esta película, dentro de una misma escena, dentro de una misma conversación entre dos personajes, por decirlo de alguna forma, yo sentía de todo. Me sentía conectado, desconectado, me daba un poco de risa, me daba un poco de pena, me daba un poco de vergüenza ajena, pero después me impresionaba y no paraba en todo su metraje. En todo momento estuve clavado a la pantalla porque la película no dejaba de provocarme. Y yo al menos prefiero 1000 veces una película que provoque esto, una película que tenga esta característica, a que sea una película completamente insulsa. Una película que uno pueda olvidar a los 5 minutos porque no dice nada, porque no trata de nada, porque no se arriesga. Así que, de partida, yo quiero decir que La Ola, al menos en este aspecto, a mí me parece un filme interesante, un filme recomendable, un filme que yo realmente aprecio. Que me haya provocado estas sensaciones, que me haya hecho atravesar por un abanico de sensaciones, a mí me parece memorable, a mí me parece digno de destacar. Pero esto, por supuesto, no lo es todo. Porque el segundo punto positivo que me gustaría destacar, o más bien dicho, pilar fundamental del comentario, porque lo que dije anteriormente puede ser positivo o negativo dependiendo de cada uno de ustedes, es que la producción es absolutamente espectacular. Esto ya se notaba desde los trailers, ya se notaba desde cualquier tipo de entrevista o informe respecto al filme. La producción es sorprendente. Por consiguiente, ya para empezar, el estar viendo una película chilena con este nivel de producción, este nivel de presupuesto, en donde cada escena se siente tan enorme, a mí me parece realmente impresionante, me parece espectacular, me dejó con una sensación tan positiva al ver la película que me es imposible de ignorarla. Así que sí, de momento, sin pensar en la historia, en los personajes, en las temáticas que intenta abordar, al menos desde el punto de vista de la producción igualmente, yo aprecio la propuesta. Yo soy un esteta, me encanta ver el detrás de cámaras de las películas, y el estar viendo una película chilena de este nivel, además en pantalla grande, es admirable. Es una de esas experiencias que no se olvidan. Y si estamos hablando de producción,
El primer subpunto positivo, por decirlo de alguna forma, que me gustaría destacar es que la dirección de Sebastián Lelio es estupenda. No es simplemente plantar la cámara, es cómo tú comunicas la historia, cómo se mueve la cámara, cómo captas los momentos musicales, las coreografías, los momentos más íntimos, y todo eso, por supuesto, Lelio lo saca adelante. Ya solo con la coreografía inicial, la película te aplasta al asiento, con unos movimientos de cámara, con una puesta en escena realmente increíble. Y cuando la película se mete en territorios un poquitito más oníricos, por decirlo de alguna forma, tampoco se queda atrás. Es una película que se ve fantástica, con unos colores, con una puesta en escena, como ya mencioné, que son dignos de aplausos. Y efectivamente, como acabo de decir respecto a los colores, la cinematografía de la película no se queda atrás. Es tan vibrante, tan atractiva, tan chispeante, que es literalmente imposible quitarle los ojos de la pantalla. Es solamente notar el contraste de colores dentro de la vestimenta de los personajes, el cómo están iluminados los personajes en algunas escenas o en el propio uso de la luz y la sombra de algunas escenas, y les juro que el orgasmo cinéfilo llega instantáneamente. Y todo esto refuerza un tercer mini punto positivo dentro de la producción que creo que es invaluable. Estoy hablando de cada secuencia musical. No estoy hablando de si las canciones son buenas o malas, si el ritmo es mejor o peor, simplemente de las secuencias musicales como tal, la puesta en escena, la coreografía. Todo eso es apasionante. Porque no solo el ritmo de algunas canciones te aplasta al asiento, como ya mencioné anteriormente, porque no solo algunas coreografías son dignas de la pantalla grande, sino que además la ambición de los últimos 30 minutos de la película es para debatir, es digno de una conversación enorme. Porque no voy a entrar en spoilers, por supuesto, pero llega un momento en esta película en donde la música simplemente no para. Y entramos en una secuencia casi onírica de conexión de sucesos que en mi opinión es de lo más espectacular que he visto en el cine chileno en toda su historia y por supuesto en toda mi vida. Todo lo que tiene que ver con esos últimos 30 minutos o básicamente con el clímax de la película a mí me pareció impresionante. Así que sí. Si hablamos de una película provocadora, La Ola me parece una película admirable. Si hablamos de una producción espectacular, La Ola me parece una película admirable. Sin embargo, tenemos que pasar ahora al último pilar del comentario y del cual por supuesto pueden salir muchos debates. Y ese es las temáticas de la historia. Como mencioné al inicio de este video, esta película trata dentro del contexto del movimiento feminista del año 2018, principalmente por problemas dentro de universidades. Entonces, tener temáticas así de graves, así de resonantes, así de relevantes, realmente impacta a la hora de conectar eso con el género que estamos viendo en pantalla. Y es así como llegamos a una de las conclusiones más agridulces que saqué de la experiencia, más allá de todo lo bueno que he comentado hasta el momento, porque al menos bajo mi criterio, las temáticas que aborda esta película simplemente le pasan factura, simplemente la sobrepasan, simplemente la ahogan. Para empezar, porque como ya mencioné, el tener temáticas tan graves que requieren de un enfoque adulto, maduro, profundo, dentro de una película musical, simplemente no termina de cohesionar. Por un lado, porque algunas secuencias musicales tienen ideas creativas demasiado bizarras, literalmente bizarras, y por otro lado, porque varias canciones poseen estilos totalmente distintos, estilos que por momentos chocan completamente con la gravedad de la historia. Es por esto que muchas personas han comparado, de forma negativa por supuesto, a esta película con Emilia Pérez, porque en Emilia Pérez también habían temáticas resonantes, profundas, muy dramáticas, que eran puestas en escena con canciones alocadas, bizarras, con coreografías que uno ni siquiera podía creer que se hayan puesto en pantalla, y eso chocaba al 100%. En La Ola, por momentos, ocurre lo mismo. En esta película, sin mentirles, hay momentos en donde incluso la policía chilena, los carabineros, se ponen a bailar
con unas morisquetas, con unos movimientos que son realmente ridículos, intencionalmente ridículos. Y uno ve eso pensando en la premisa de una protagonista que supuestamente fue abusada sexualmente y realmente queda extraño, queda una experiencia que te saca por completo. En consecuencia, el tener canciones con estilos que literalmente tiran para cada lado, el tener secuencias musicales por momentos sumamente bizarras, el tener temáticas que evidentemente son graves, provocan que toda la experiencia se sienta simplemente convulsionada, discordante, con evidentes problemas de tono, y eso lastima muchísimo. Aunque, entre paréntesis, y si me lo preguntan, esta película me parece superior en todo sentido a la película anteriormente mencionada del director Jacques Audiard. Emilia Pérez tenía muchos más problemas. Emilia Pérez daba mucha más vergüenza ajena. Emilia Pérez se sentía tan poco enfocada y se sentía tan mal que un director extranjero viniera a México para meter en una juguera audiovisual a toda una sociedad con algunos estereotipos tan marcados. Eso era otra cosa. La Ola no es eso, y La Ola para mí es mejor. Cerrando ese paréntesis, el segundo subpunto cuestionable que me gustaría mencionar es que, además de todo, el contexto de la historia ya pasó hace aproximadamente 7 años. Entonces, otra de las cosas que varios han estado criticando es que lo que se enseña en la película ya está, entre comillas, añejado, entre comillas, avejentado. Ha pasado mucho tiempo de eso, y cuando llegan algunos diálogos que representan la época, cuando llegan algunos diálogos dentro de este movimiento feminista incluso, se siente también un poco extraño, se siente poco natural, se siente que estamos viendo algo que simplemente ya no es nuestra actualidad, y eso también afecta montones. Porque literalmente alguien podría escuchar esos diálogos y decir: oye, esto suena ridículo, esto suena terrible, esto simplemente me desconectó de las escenas. Pero también las propias protagonistas de estas marchas o de este movimiento pueden escuchar esos diálogos y pensar que están siendo estereotipadas violentamente. Entonces llegamos a un punto de quiebre en donde nadie va a estar satisfecho. Y al final del día, creo que el hecho de que esta película haya llegado 7 años tarde, o 7 años después, para ponerlo de una forma mejor, también afecta un poquitito la experiencia, porque repito, uno que ha estado en redes sociales metido demasiadas veces, muchos días, muchos meses, muchos años, al final del día ve momentos en esta película que están intentando retratar este movimiento del 2018, y la verdad no terminan por funcionar, al menos como puesta en escena. Y por último, pero no menos importante, la conexión de la protagonista con el propio movimiento feminista a mí simplemente no me terminó de convencer. Creo que literalmente está sumamente desvirtuada a lo largo de la experiencia. Para empezar, porque la protagonista per se tiene muchas dudas sobre lo que ocurrió. Entonces, su pensamiento parece literalmente cambiar de escena a escena como le convenga más al libreto. Entonces ya de por sí cuesta conectar con eso. Pero añadido a lo mencionado, también tenemos el hecho de que ella pasa a ser una referente del movimiento feminista de la película, principalmente por su caso, por su conexión con sus compañeras, y la verdad es que todo eso no está bien desarrollado, todo eso no está bien profundizado. Lo que da como resultado una lógica interna simplemente extraña, una lógica interna dañada, una lógica interna rota. Y si a eso le sumamos las canciones extrañas y bizarras, los tonos completamente discordantes, las escenas que te sacan por completo, los diálogos que parecen memes, al final del día la experiencia es simplemente una aplanadora caótica audiovisual. Por ende, yo entiendo completamente las críticas negativas hacia esta película, porque a nivel libreto, a nivel historia, definitivamente se siente desordenada, se siente caótica, se siente poco pulida en pos del espectáculo. Y principalmente, siendo una película con temáticas tan delicadas, tan importantes, tan relevantes, se siente el doble de caótica o el doble de fallida en algunos apartados, precisamente por esta representación, por esta poca cohesión entre lo que vemos como espectáculo y lo que sentimos a nivel premisa. Sin embargo, siendo muy honesto, y si me lo preguntan nuevamente,
El hecho de que esta película me haya provocado tantas sensaciones, el hecho de que esta película me haya provocado tantas reflexiones, el hecho de que esta película incluso me esté dando para hacer un video bastante extenso, porque estoy seguro que esto va a salir bastante largo, a mí me parece destacable, a mí me parece memorable, a mí me parece digno de apreciar. Como dije en el primer punto, esta es una película provocadora y desde ese punto es un éxito. Entonces, siendo fan de los musicales, siendo fan de estas películas que no se sienten indiferentes, yo creo que La Ola es una experiencia digna de recomendar y digna de visionar. Evidentemente tiene fallos, evidentemente no es una película perfecta, pero hay muchos apartados que son increíbles. Y les juro que ver una película chilena, musical, de alto presupuesto en la pantalla grande es algo que jamás voy a olvidar. Como mencioné hace varios minutos atrás, toda esa secuencia final, todo ese clímax es de lo mejor que he visto en toda mi vida en relación a nuestro cine. Y haber presenciado eso en una sala de cine precisamente es algo digno de aplausos. Es para sentirse bien con el cine chileno, es para pararse y decir qué bueno que le dio una oportunidad a este filme. Ah, sí, y antes de que se me olvide, Daniela López, la actriz protagonista, me encantó. No creo que sea una actuación digna de rasgarse las vestiduras, pero al final del día no la conocía de antes y verla en esta película me dejó una muy buena impresión de ella. Muy talentosa, hermosa voz y espero verla en muchos otros proyectos a futuro. Pero bueno, esperando de todo corazón que mi opinión de esta película haya quedado mayormente clara, esperando de todo corazón que este video quede cohesivo, por supuesto, a pesar de que la duración va a ser más larga de lo común, díganme ahora ustedes qué opinan de esta película o qué esperan de ella si es que aún no la han visto. Si les gustó este video, denle like, si no les gustó, denle like, suscríbanse para más y nos estaremos viendo en un próximo contenido.